Este apartamento tiene un costo de $1000. Es tremendo apartamento si ustedes quieren algo para vacacionar. 400 metros cuadrados. Ahora, lo más importante, Emmanuel, ¿cuánto cuesta? Quiero presentarles a Jocelyn y Laura. En esta calurosa mañana desde Cati a la Mar les doy la bienvenida a un nuevo video. Como lo leyeron en el título, vamos a estar recorriendo propiedades en La Guaira, viendo qué tal están los precios, si todavía hay oportunidades de inversión o ya se pasó ese tren. Así que quédense viendo que vamos a estar recorriendo distintos pueblos o urbanizaciones de La Guaira y ver si todavía vale la pena comprarse un apartamentico de playa o invertir para ponerlo a producir en Airbnb o Booking. ¿Quién sabe? Y bueno, para los que todavía no me conocen, yo soy Manuel Vieri, junto con mi esposa que decidió no venir hoy. Somos dos locos de viaje. Este primer edificio que vamos a visitar se encuentra apenas a 1 minuto del Marriott de Playa Grande. Lo deben de conocer, está allá al fondo y también se puede apreciar el mar por ahí. Miren la mega piscina y así se ve, bueno, entre sombras el edificio. Este apartamento será uno de los más económicos que vamos a conocer hoy y vamos a ir pues subiendo el precio a medida que vayamos avanzando en el día. Tiene un costo de $55.000 y está en una planta baja. Sin más preámbulos y después de mostrarles la belleza de las áreas sociales, vamos a verlo. Acá están las parrilleritas, justo al lado de la piscina. Aquí hay una, por acá está la otra. Acá entramos al primer apartamento, estamos como en el área compartida, la salita, por acá tenemos el comedor, por acá tenemos la barrita y la cocina. Es un apartamento que entregan con todo lo que se ve, su nevera, horno, cocinita, mírenlo por acá. Tiene 86 metros cuadrados y ahora vamos a ver la primera y principal de 3 habitaciones. Este es el cuarto principal, sus closets por ahí, aire acondicionado, televisorcito y por acá está el baño principal, bastante amplio, sencillito, pero bueno, funcional. Salimos de la primera habitación y vamos entrando a la segunda. Una habitación que tiene una litera y por acá un sofá cama, su closecito, televisor, airecito. El dueño de la propiedad me estaba diciendo que hasta 10 personas han dormido acá. Se ve que es un apartamento que compartían los fines de semana con toda la familia que venían a visitarlo. Es por ende que pueden ver aquí 1, 2, 3, prácticamente 4 porque eso se abre ahí. Y por acá está el tercer cuarto con un colchón inflable. Por supuesto, hay que hacerle algunos cariñitos, unos detallitos si quisieran pues dejar este tipo de aire acondicionado que está bien frío, pero si no también pueden cambiarlos por splits. En este cuarto tienen 2 tanques de agua, aunque me comentan que el agua la ponen 2 veces al día, en la mañana y en la noche. También hay veces en donde no hay agua, entonces uno tiene que estar precavido. Y yo que viví en La Guaira por 6 años, con un tanque me bastaba. Pero claro, no hacía rumbitas de 10 personas. Acá también tienen un congelador. Y prácticamente eso es todo. En conjunto con, bueno, el último bañito, el segundo baño de la casa. Ahora cuéntenme ustedes que lo están viendo, ¿qué les parece?
consideran que es una oportunidad de inversión por $55,000. Por supuesto, todo se puede negociar, pero yo no soy quien para estar diciendo a qué precio se puede bajar o si es un precio exacto o bueno, porque yo no me dedico a esto, nada más a hacer videos. Díganme ustedes que están viendo. Quiero que en los comentarios de este video pongan así tipo 1, primer apartamento, me gusta, considero importante, inversión, no me gusta, luego en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así con todos los que visitemos hoy. Así que mientras están viendo pueden dejar el comentario ahí e ir llenándolo, y al final de todo el video le dan enter y publican todas sus opiniones de los apartamentos que vamos a visitar hoy. Ahora nos vinimos a visitar otra propiedad acá mismo en Catia la Mar, en Playa Grande, digamos que en el área en donde yo siento que hay más potencial, aunque honestamente este edificio le hace falta bastante mantenimiento, especial por la parte de afuera. Miren, la cantidad de aires acondicionados que están chorreando y goteando, y un poquito de mantenimiento en pintura le vendría bien. Y así hacemos ingreso a este apartamento que tiene 91 metros cuadrados. Miren ese mega televisor. Se ve que el propietario o la propietaria vive acá porque están montando la Navidad. Miren qué belleza la cocina. Acá tienen su mesita, pues la nevera, que es más grande que la de mi casa. Espectacular. Acá lavadora y secadora, 3 tanques de agua. Obviamente botelloncito del agua, su fregadero, air fryer. Yo no sé si vendrá con todo esto, yo me imagino que sí, pero igualito vamos a confirmarlo. Acá tenemos microondas, horno, por acá tenemos un multifuerza, un congelador, una caminadora y por supuesto con toda esa vista. Hace falta un poquito de limpieza en esas ventanas, pero estas aquí ya están mucho más lindas. Miren qué belleza la vista. Y ahora vamos a mostrarles los cuartos. Por acá está el cuarto auxiliar con sus 2 literas, bueno, triliteras. Se puede sacar una cama ahí. Televisor. Por acá está el baño de la habitación principal. Y acá está el cuarto principal, también con la misma vista hacia el mar. Miren qué belleza. Un escritorio, televisor también bastante grande acá. Y por acá está el segundo baño, que sería el baño de visita o el baño de la primera habitación, también con su regadera. Eso es una de las cosas que hay que confirmar, si los muebles se quedan o se van, pero tiene un valor de $73,000, es decir, menos de $800 el metro cuadrado. Recuerden que tiene 91 metros. Por supuesto, bueno, sus aires acondicionados funcionan muy bien. Todo está al día porque la gente vive acá, está operativo. Así que cuéntenme ustedes, ¿vale o no vale la pena invertir en esta propiedad? Es verdad, y como les mencioné cuando revisamos las áreas sociales, el edificio le hace falta mantenimiento. Ese es para mí, digamos, el mayor inconveniente, sobre todo en los edificios de muchos apartamentos, y es que los condominios se pongan de acuerdo. Pero es verdad que con una buena administración, o sea, no es que se le ven daños estructurales ni nada, sino más que todo pintura y reparación de los aires acondicionados que están goteando de muchos apartamentos. Así que con buena organización y carácter, disciplina, es algo que se puede modificar, porque en verdad este edificio tiene demasiado potencial. Tiene un puesto de estacionamiento también, pero tiene más de 50 puestos de invitados y puedes utilizar los que quieras. O sea, es casi que toda una terraza completa de puros puestos de invitados, cosa que no gozan muchos de los edificios de esta zona. Los puestos de invitados o son muy limitados o sencillamente no tienen. Y es verdad que, bueno, uno tiene un apartamentico en la playa, lo que quiere es venir con los amigos, lo que quiere es venir a embochincharse, y los puestos de invitados son muy importantes también. Así que eso es un plus de esta propiedad. Además es que, bueno, como les digo, está demasiado espectacular
por la parte de adentro por $73,000. Quiero presentarles a Jocelyn y Laura. Jocelyn es la agente de Rental House, la realtor con la que voy a estar compartiendo todo el día de hoy y visitando todas las propiedades y a la cual voy a estar entrevistando más adelante. Y Laura, bueno, es la amiga de la dueña de esta propiedad que les acabo de mostrar, que se dedica a administrar apartamentos de renta corta, ¿correcto? Correcto. ¿Me puedes contar un poquito más, Laura, de qué haces y cuáles son los servicios que ofreces? Administramos y gestionamos apartamentos por rentas cortas de otras personas, personas que tienen su apartamento vacío, que están fuera del país o dentro del país y que quieren generar alguna rentabilidad con su propiedad. ¿Y ellos tienen que encargarse de publicarlos en Airbnb, en Booking, o ustedes hacen absolutamente todo? Nosotros nos encargamos de absolutamente todo, nos encargamos de ir al apartamento, verificar que tengan las condiciones apropiadas para poder estar dentro del negocio de rentas cortas. Adicionalmente a eso nos encargamos de un manual, o sea, de que la propiedad tenga un manual de uso para los huéspedes que van a ingresar. Adicional a eso, bueno, nos encargamos de toda la automatización del anuncio en Airbnb o en la plataforma que se vaya a publicar. Y bueno, también tenemos un Instagram y una cantidad de plataformas en redes sociales para poder publicitar los apartamentos. O sea, le hacen como un impulso a los apartamentos más allá de las plataformas de alquiler, Correcto, en las redes sociales. Correcto. Ajá. Y también, bueno, obviamente se encargan de la limpieza. Pues hay varias ofertas. Okay. Entonces, bueno, podemos simplemente asesorar a la persona de qué se tratan las rentas cortas. Hay otra oferta donde podemos trabajar en conjunto, ¿ok? Nosotros les enseñamos y también los apoyamos. Y hay otra oferta donde nosotros nos encargamos de absolutamente toda la gestión de la propiedad. Nos encargamos de limpieza, de la parte operativa, de algún mantenimiento que se requiera. Y al final del mes les entregamos, bueno, esto fue lo que generó el apartamento, estos fueron los gastos, etcétera. Y Laura, Sí. ¿puedo saber qué porcentaje, o no sé si es por un monto fijo o por un porcentaje, me costaría a mí? Por ejemplo, yo soy venezolano viviendo en el extranjero o soy extranjero que quiero invertir en Venezuela y mientras yo no esté acá, miren, yo quiero dedicarme sencillamente a la inversión y no quiero saber más nada del apartamento más que percibir la renta mensual. ¿Cuánto me costaría eso? O sea, no sé si lo trabajan por un porcentaje o por un monto fijo, que tú me digas, no, mira, el 20, el 30, no sé, el porcentaje que ustedes digan y sencillamente yo te entrego las llaves del apartamento y tú mes a mes me depositas en mi cuenta lo que se haga. Sí, es un porcentaje porque eso va a depender de la ocupación del apartamento, del porcentaje de ocupación. Okay. No es lo mismo un apartamento que esté céntrico y que tenga una mayor capacidad de personas o de huéspedes a un apartamento que tenga menor capacidad de personas y que de repente esté en una zona más difícil de alquilarse. Okay. Va a depender, es un porcentaje que va a depender de la ocupación del apartamento. Okay. ¿Y en promedio cuánto sería, si se puede saber? Aproximadamente 20%. Ok. Sí, Ok. es decir, si ustedes ya saben que se alquilaron 10 noches, bueno, 2 noches son para la comisión de Laura y su empresa. Y si se alquilaron 20 noches, pues 4 noches y no tienen que preocuparse por absolutamente nada. Me parece que sí, no sé si exactamente es 20% por el servicio más completo, pero si es eso, me parece que está a buen precio porque he visto algunas empresas que cobran 25 o hasta 30, creo que es el máximo que he visto, así que 20% está bien, pero nuevamente, pueden contactarla en tus redes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? @+58 alojamientos y gestión. Listo, y ahí Sí. pueden preguntarle pues todos los servicios que ofrecen. Y ahora pues nos vamos a visitar el siguiente apartamento y a entrevistar a Jocelyn por si acaso ustedes quieren ser los que inviertan en una propiedad. Bueno, miren, y hacen un combo, compran con Jocelyn y luego lo alquilan con Laura y ahí tienen el negocio completo. Justo antes de salir del apartamento nos contestaron qué se llevan y qué dejan en caso de que estén interesados en esta propiedad. Cuéntame, Laura, ¿qué es lo que se llevan? Y bueno, todo lo demás lo dejan. Ajá. Se llevan los televisores, el freezer, las máquinas de hacer ejercicio, la lavadora secadora es negociable, es decir, la pueden dejar o se la llevan, y la nevera también se la llevan. Es decir, que dejan que sí, bueno, la cocina, horno, microondas, muebles, cama, esta mesita, y sí, se llevan todo lo demás. Aunque en verdad si ustedes se lo quieren quedar, me imagino que lo negocian y lo pagan aparte y listo, porque ya está todo ahí. Por ejemplo, la nevera está ahí bien empotradita. Aquí, bueno, el freezer pueden comprarlo ustedes también. Y ahí tienen toda la información.
Antes de continuar mostrándoles las propiedades por La Guaira, quiero recomendarles Surfshark, el VPN que llevamos más de 5 años utilizando y precisamente acá en Venezuela le sacamos demasiado provecho. En primer lugar, accediendo a aplicaciones que no están disponibles, como por ejemplo ChatGPT o ManyChat, un automatizador de mensajes que utilizamos muchísimo cuando publicamos nuestros grupos guiados, y para tener acceso a esa aplicación lo hacemos a través de Surfshark. También para acceder a bancos en otros países que restringen el acceso desde Venezuela. Y por último y no menos importante, para acceder a contenidos en Disney Plus, en Netflix o en Amazon Prime que no están disponibles en Venezuela. Ya saben que si compran con el código de 2locos van a tener 4 meses totalmente gratis. Así que pueden entrar en www.surfshark.com/2locos y van a tener automáticamente 4 meses totalmente gratis al pagar en Surfshark. También les voy a dejar el link en la descripción para que hagan clic, o si no, en el comentario pineado de este video. Mientras nos dirigimos hacia el siguiente apartamento, quiero presentarles a Jocelyn de Renta House. Ella es quien ha organizado todas las visitas del día de hoy. Y a pesar de que me dijo que no se especializa en propiedades en La Guaira, fue de todas las realtors y los realtors que contacté para ver propiedades en La Guaira quien me las envió más organizadas, quien me dio acceso como a una página web en donde estaban ahí todas bonitas y no me enviaban un montón de fotos y texto por WhatsApp. Que si tú quieres ver una sola propiedad no está mal, porque bueno, está bien que tengas todos los detalles en una conversación. Pero si tú quieres analizar 10 propiedades que te envíen, imagínense, 10 mensajes de WhatsApp con 100 fotos, porque cada apartamento te mandan 10 fotos, es un desastre. Entonces, quiero agradecerte por eso, Jocelyn. Muchísimas gracias, Emanuel, primero por considerarme. Efectivamente, asumí el reto de tocar La Guaira hoy, que no es mi zona principal, mi foco es Caracas, pero por tratarse de ustedes, obviamente no podía negarme, ¿no? Yo tengo ya 15 años dedicada al sector de bienes raíces, es algo que honestamente me apasiona, que disfruto muchísimo y que por supuesto hago con profundo amor. Jocelyn, cuéntame algo. ¿Tú consideras que en La Guaira todavía hay precios de oportunidad, o que ya, bueno, esos precios de gallina flaca, como decimos acá en Venezuela, ya no existen? O no sé, cuéntame tus perspectivas después de tantos años trabajando en este mundo. Fíjate, eventualmente salen oportunidades, ¿ok? Pero la época de precios de gallina flaca de alguna forma ya pasó. Lo que fue de 2018, 2019, 20, inclusive 21, los precios eran literalmente de remate. Hoy por hoy ha habido un repunte del sector en general, no solo en La Guaira, Caracas y en todo el país. ¿Tú te acuerdas de algunos precios que tú digas, mira, no puedo creer que esto costaba un apartamento acá en La Guaira? Sí, mira, llegamos a tener apartamentos en $12,000, 12,000, wow. 14,000 e inclusive 10,000. Eso era la época de la gallina flaca en Venezuela. O sea, eso no era ni lo que costaba un carro. No era ni lo que cuesta un carro hoy en día, ¿no? Y estamos hablando de un carro de gama baja que te cuesta $10,000 en el país. Y yo te diría que ni siquiera hoy en día, porque es muy loco, pero yo siento que los carros ni siquiera en la época de la crisis más dura de nuestro país bajaron tanto de precio como las propiedades inmobiliarias. Totalmente. Fíjate, en Caracas llegamos a tener sectores con inmuebles en 20, 22, 25, en municipios como El Hatillo, ¿sabes? Que de verdad eran precios de gallina flaca. Ya esa temporada de alguna forma pasó, pero te reitero que eventualmente salen oportunidades y tenemos clientes que están cazando esas oportunidades. Por supuesto. ¿Y la mayor cantidad de tus clientes son venezolanos viviendo en Venezuela, o venezolanos viviendo afuera, o extranjeros? Mira, honestamente la mayoría de mis clientes residen acá, ¿ok? Tengo por mi tiempo y mi trayectoria una cartera bastante bendecida, por decirlo así, que siempre apuestan al país y están acá. Ok. Una pregunta que siempre me hacen, sobre todo extranjeros que nos miran: ¿es posible que un extranjero compre una propiedad en Venezuela, o a juro tiene que ser a nombre de un venezolano, un socio venezolano, etcétera? No, 100% posible. De hecho, hay extranjeros invirtiendo en el país. Solo es cuestión de tramitar un permiso ante el SAREM. No es nada complejo realmente, pero mucho extranjero apostando e invirtiendo en el país, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Pero sí hay
un buen porcentaje de inversionistas extranjeros. Es que yo siempre digo que los mayores tiempos de crisis es donde también hay las mayores oportunidades. Es verdad Sin que, duda. bueno, llevamos bastante tiempo pasando por una situación difícil, pero a la vez estos precios no se ven en ningún otro país de Latinoamérica, por no decir del mundo, pero hablemos de los países vecinos, por ejemplo, no hay precios similares. Y bueno, y si todo mejora, los precios se van a ir para el cielo, ¿no? Manuel, estamos hablando de que el valor por metro cuadrado de la capital, Caracas, es uno de los más bajos de todo el continente, ¿ok? Eso quiere decir, eso se traduce que en tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. El que tiene esa visión es el momento. Con esta hermosa vista de la playa, nos dirigimos hacia Macuto para ir a ver nuestra próxima propiedad. Ya llegamos a Macuto. Este edificio está muy cerca del restaurante Cristal Mar. Por acá pueden ver las fachadas. Acá está la piscina del edificio, bastante bonita, limpiecita. Otra acá para los niños, sus mesitas. Por allá tiene las duchas para el acceso, bueno, a la piscina. Y también por acá baños aquí. Una mesita de ping pong muy importante. Quien le gusta el ping pong, escríbanme aquí para unas partidas que soy de fiebre. Wow, miren, hasta una canchita de futbolito. No, los que han visto nuestros videos desde hace mucho sabrán que yo vivía en Los Corales, a 5 minutos de Macuto. Y cuánto me hubiese gustado tener una canchita así de carajito, ¿no? Para caerme a caimanera con los panas. Y bueno, por acá está la parrillera. Y por acá hay un saloncito de fiesta que conecta con la piscina, su barcito, ahí. Ya estoy dentro del apartamento que tiene 78 metros cuadrados y antes de contarles el precio quiero mostrarles esta vista que tiene prácticamente panorámica hacia el mar. Déjenme quitarme porque creo que eso opaca la belleza de la vista, así que se las muestro y empiezo el recorrido por el apartamento. Esta es la sala, ahí tiene su comedorcito, muebles, más muebles por ahí. Por acá tiene una barra, un equipo de sonido bastante nuevo. Por acá está la cocina, bueno, la nevera, microondas y aquí sí la cocina con el horno. Por acá tiene el bañito de visita, aunque es un bañito completo. Ahí tiene su ducha. Por acá está el cuarto secundario, una litera, su closecito, aire acondicionado. Y por acá está el cuarto principal con su espejo, su televisorcito y el baño principal. Este apartamento tiene un costo de $66,000. Me estaban comentando que el precio es bastante exacto, o sea que está difícil de negociar, pero al final ustedes saben que todo es oferta y demanda. Si ustedes ofrecen y el dueño necesita y vamos a bajarle un poquitico, bueno, o quizás no, quizás ese es su precio exacto, pero cuéntenme, ¿qué les parece por $66,000 acá en Macuto? De hecho, en la ventana se logra ver el famoso restaurante Cristal Mar. Ahorita que me dejaron solo aquí en el apartamento, quiero reflexionar un poquito acerca de las oportunidades de inversión tan locas que hay, bueno, en Venezuela en general. Y yo sé que estamos en una crisis, yo sé que hay un riesgo inherente a la inversión en este país y por eso es que, bueno, los precios son tan económicos. Pero mira, un apartamento de $66,000, imagínense que cuánto puede costar la noche este apartamento de un Airbnb. Puede ser, no sé, $60, $70, pues, 60 para 4 personas. O 70, pues, te vamos a poner $70. Menos la limpieza y tal, $20, ponte que te queden $50.
$50 o $66.000 entre $50 son aproximadamente unas 1.320 noches. Bueno, no estoy seguro si en verdad es 1.300, pero yo quiero hacer cálculo aquí con ustedes para ver. 66.000 entre 50, 1.320 noches. Me gustan los números, Sobre todo multiplicar y dividir, pero me gustan los números. 1.320 noches, bueno, entre 365 días, que son los años, es como 4 años. Obviamente alquilándose todos los días, cosa que no tiene sentido. Pero ponte en 5 o 6 años. Ese sería como el ROI. 5 o 6 años, suponiendo que, no sé, se alquilen 10 noches al mes o 12, 14, qué sé yo. En cualquier país normal, o sea, normal. Por ejemplo, en Madeira, que estuvimos hace unos años, obviamente Portugal, la isla de Madeira, el apartamento más barato costaba 200 y pico mil euros. Y también valía 60 o 70 euros la noche de alquiler. 200 y pico mil euros. Así allá se alquilen el doble de acá, o sea, el doble de las noches, porque en el precio es prácticamente lo mismo. Así allá se alquila el doble de las noches que acá. Acá se recuperaría la inversión más rápido que allá, porque el apartamento de allá cuesta 4 veces lo que cuesta el de acá. Es decir, 200.000 euros son aproximadamente $240.000, que sería 4 apartamentos de esto. O sea, nuevamente, si allá ponte que se te alquila 20 noches al mes o 25 noches al mes el apartamento, esto ya sería una locura de alquiler. Y aquí nada más lo alquilas 8 noches o 10 noches, que bueno, son los fines de semana y ya. Aquí recuperas tu inversión más rápido que allá. Pero, es verdad que allá hay créditos, mientras que acá no hay créditos. O quizás sí hay créditos, pero son a tasas muy elevadas. Sin embargo, y esto es otro punto a tomar en cuenta, cuando tú vas a comprar una propiedad afuera y no eres residente, por ejemplo, te piden un 20 o hasta un 30% de inicial. ¿Y cuánto sería el 20% de 200.000 euros? 40.000 euros. Que a dólares, 48.000, 47.000 dólares. Prácticamente el 80% de lo que cuesta este apartamento. Es decir, que con lo que tú pagas de inicial para comprar un apartamento afuera, aquí ya tienes la propiedad completica. Obviamente, y vuelvo y repito, porque yo conozco algunos malintencionados y haters de teclado que le encanta tergiversar la información. Hay un riesgo, hay una situación política, hay una crisis en el país. Obviamente conozco todos esos riesgos, pero también vivo en Venezuela y sé las oportunidades que hay para hacer dinero y me encanta, o sea, el mundo de los bienes y raíces me encanta. Lamentablemente no tengo plata para comprar un montón de apartamentos, pero me encantaría vivir de los alquileres, me encantaría vivir de las rentas cortas, solo que lamentablemente en Venezuela no hay créditos y obviamente todo hay que pagarlo chin chin, no tengo plata, pero sé que hay muchos de ustedes, o sea, muchos. Miren, hace 5 años nosotros conocimos a un amigo español con su novia venezolana que se había ido del país. Bueno, se conocieron afuera, se empataron. Como 3 años después, el chamo vino a Venezuela, la novia lo trajo, conocieron Canaima, Margarita, etc. Y cuando volví a hablar con él, el bicho me dijo, marico, me compré 2 apartamentos en Margarita. Y ni siquiera tenía la plata, o sea, pidió un crédito afuera, puso obviamente la inicial y se compró 2 apartamentos en Margarita. Hace 3 años ya es esto, o sea, 2, sí, hace 2 o 3 años. Los apartamentos que compró ya valen 30% más, porque los compró hace 3 años. Y obviamente los precios acá en Venezuela todavía no han llegado como a un precio normal, o sea, no están a precio de gallina flaca, pero siguen habiendo oportunidades y que estoy seguro que en cualquier momento esto vale por lo menos un 50% más y cuidado no el doble, cuidado un 100% más. Pero bueno, ya, basta de reflexiones, creo que se me fue el tiempo acá contándoles todo lo que pienso y bueno, eso es algo que me caracteriza. A veces no es tan bueno decir todo lo que pienso, a veces uno tiene que pensar y luego decir. Yo a veces digo y luego pienso. Gracias a Dios y tenemos la postproducción o la edición para borrar algunas cosas, pero a veces ni con todo y eso y termino publicando y digo, verga, ¿por qué dije esta vaina? Pero bueno, el hecho es de que estoy siendo lo más sincero, lo más honesto y nuevamente, antes de que digan lo que digan, siento que en Venezuela todavía hay
oportunidades muy interesantes para hacer dinero. Y para cerrar este video nos hemos venido a La Llanada. Miren cuántas fiestas de carajitos yo recuerdo haber hecho y venido a visitar en esta urbanización de La Guaira. Vamos a visitar un apartamento de lujo y quédense viendo que se van a sorprender con esta última propiedad en este video de los precios de La Guaira. ¡Wow! Miren qué belleza la vista apenas entras a este edificio. Allá abajo pues tienes la piscina y el mar al fondo. Tienes toda esta terraza por acá y hacia acá arriba todo el edificio. Aquí abajo pueden ver la piscina, el área del cané y las parrilleras. Bueno, apreciar un poquito más la vista. Ahorita bajamos a mostrárselos mejor. Pero miren el paisajismo, los jardines, cómo está todo tan bien conservado. Por acá pueden tener pues una vista frontal del edificio. Inclusive tiene un gimnasio, no sé si logran ver un poco a través de los cristales, pero ahí hay unas cuantas máquinas. Por acá las mesitas y el área de la piscina, que está bien bonito, una especie de jacuzito o una piscina ahí para los niños. Y por acá todo lo que les comentaba desde allá arriba. Acá está la parrillera, me imagino que bueno, habrá que pedirla para usarla, pero está bien bonita. Estoy entrando al apartamento de 400 metros cuadrados acá en La Llanada. Miren, todo esto que ven acá es la sala. Por allá está el televisor, una salita de estar, otra salita de estar, el comedor por allá. Y háblenme ustedes de esta vista, o sea, panorámica. Miren, allá abajo está la piscina de este edificio, la del otro, y por allá todo el mar. Por cierto, me estaban comentando que allá, algo que se llama Camurimar, es como un club de playa, también tiene unas cabañitas que están construyendo por ahí, unas canchas de pádel, piscinita, los rompeolas para que no sea tan peligrosa la entrada al mar, y con los niñitos, todo esto súper cerca del edificio acá en La Llanada. Miren lo amplio de este lugar, bueno, 400 metros cuadrados. Tiene 2 pisos. Ya salimos de esta salita y les vamos a mostrar la cocina. Miren qué locura de cocina. Salimos de la salita y entramos en la cocina. Ahí está el microondas, bueno, cocina, horno, nevera. Y por acá tiene otro acceso al comedor. Uno por aquí por la entrada de la casa y ahí hay una mesita por si acaso quieres comer ahí. O si no, bueno, por acá el comedor. Antes de subir al segundo piso les voy a mostrar las habitaciones. Justo al lado de la cocina hay un cuartito que puede ser de servicio o de depósito. Al lado tenemos otro cuarto que bueno, está totalmente vacío. Como pueden ver, todo el piso es de mármol. Acá está un baño. En total, este apartamento tiene 5 cuartos y 5 baños completos. No hay medios baños, inclusive el baño de visita tiene ducha. Este es como el cuarto principal del piso de abajo, no el principal de todo el apartamento. También tiene toda la vista hacia la playa. Por supuesto, bueno, hay que hacerle algunas mejoras, pero en líneas generales está todo funcionando perfecto. Y ahora nos vamos al piso de arriba. Aquí vamos subiendo.
antes de mostrarles el cuarto principal, vamos a mostrarles el otro cuarto que hay acá en el piso de arriba. Por ahí tiene como un estudio o algo así. El bañito de acá arriba. Y ahora sí, nos vamos al cuarto principal. ¡Wow! Evidentemente, bueno, los juegos de cuarto no son tan nuevos, pero el espacio que tiene este cuarto, o sea, es una cama king y fácilmente cabría otra cama justo aquí. El espacio no tiene sentido. Ahí tienen su neverita, el baño y un jacuzzi. Y ahora, todavía falta, un poquitico, pero falta. Acá hay, bueno, como otra área, otra salita y tiene una salida a la terraza. Que ya se las vamos a mostrar. En la terraza tienen también, pues, la vista a la playa. Y por acá atrás tienen vista hacia la montaña. Todos estos edificios que ustedes ven acá son parte de La Llanada. Y honestamente es tremendo apartamento si ustedes quieren algo para vacacionar. 400 metros cuadrados, pero bueno, si se quisieran mudar van a tener senda mansión. Ahora, lo más importante, Emmanuel, ¿cuánto cuesta? Pues el precio de inicio, que no quiero decir que no se pueda negociar, pero honestamente cuando tú visitas una propiedad de lujo, ni siquiera preguntas, ¿es negociable? No, o sea, eso ni lo preguntas. Es de $305,000. ¿Qué les parece esta propiedad de 400 metros cuadrados, 5 cuartos, 5 baños, sala, el edificio, bueno, en perfectas condiciones, las áreas sociales, por $305,000? Nuevamente, ni pregunté si se podía negociar. Eso es lo que a mí me encanta hacer en estos videos, o sea, visitar propiedades bastante económicas y decir, bueno, mira, sí, este precio es negociable y tal, porque obviamente hay personas que están como muy ajustadas a la hora de buscar una propiedad y cada centavo que les puedan bajar va a influir. Pero luego está este otro tipo de propiedades que sin duda alguna es para otro target de gente y miren, quien compra propiedades de lujo no está pidiendo descuento. O le gusta o no le gusta. Obviamente ya ustedes vieron, habrá que remodelarlo, cambiarle algunas cosas, mejorarles algunas cosas. Pero ahí yo les mostré todo. Yo quiero que ustedes me digan qué les parece este y todos los demás apartamentos que hemos visto en este video. Jocelyn, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que consideras tú o qué le recomiendas a los clientes que tomen en consideración a la hora de hacer una inversión en una propiedad en la playa? Ok, fíjate, eso va a depender directamente de la necesidad del cliente, ¿ok? Pero para mí es fundamental evaluar las condiciones generales de los edificios. Nos acaba de suceder con este inmueble, que es el segundo que pudimos visitar, que el apartamento por dentro, internamente está muy bello, pero el edificio, en líneas generales, está muy... Sí, deteriorado. Deteriorado, pues. Ciertamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú compras una propiedad, internamente la puedes modificar a tu gusto, pero el edificio como tal, si no opera bien, tú como propietario básicamente no vas a poder hacer mucho. Entonces es fundamental evaluar las condiciones generales de los inmuebles y por supuesto el funcionamiento de las amenidades, ¿ok? Hablamos de piscina, parque infantil, etcétera, amenidades en general. Yo quisiera agregar también que depende un poco de los intereses que tú tengas en un edificio. Es verdad que si un edificio está muy esperolado, no vale la pena, no tiene sentido ni siquiera invertir. Pero si, por ejemplo, tú lo que quieres es ir un fin de semana con tu familia, con tus amigos a disfrutar y el edificio, bueno, le hace falta uno que otro cariñito, pero en líneas generales no está tan mal y el apartamento te gusta mucho y tiene un buen precio, puedes invertir. Porque es verdad que si tienes un edificio que está en perfectas condiciones, todo muy muy bello, obviamente los precios suben. Pero si tú quieres hacer una inversión
para rentabilizarla con renta corta, Airbnb o Booking, por supuesto que es vital todo lo que acaba de comentar Jocelyn de las áreas del edificio. Y después de esa visita a 5 propiedades, porque a pesar de que ustedes vieron 4 en este video, fueron 5 las que visitamos, solo que una de ellas, y honestamente una de las más bonitas y no la más costosa, sin duda no la más costosa que visitamos, estaba muy bonita, pero los propietarios prefirieron que no se grabara ni se mostrara, entonces no se las podemos compartir. Pero si ustedes quieren verla, se la pueden pedir a Jocelyn y por supuesto ya les envía las fotos porque están publicadas en internet las fotos. Pues, o sea, no es que está privada la venta de ese apartamento, está en la página de Renta House. Pero bueno, entre tantas propiedades, si le escriben directamente a Jocelyn, ella se las puede mandar. Y Jocelyn, cuéntame, ¿cuál es la forma preferida que tienes para que te contacte la gente a través de Instagram, a través de un teléfono de WhatsApp? ¿Cómo pueden obtener más información de propiedades tanto en La Guaira como en Caracas? Me pueden localizar en Instagram en @jocelincarmona.rah, Jocelyn con J. También estoy en TikTok en @jcarmona.rah. Y Emmanuel, quería agradecerte por el espacio, por tomarme en cuenta. Estoy súper complacida, honrada y feliz de acompañarte el día de hoy. Bueno, viajeros, no olviden suscribirse si es primera vez que lleguen y vacilarse el resto de los videos de propiedades, no solamente en La Guaira, Caracas, Margarita, sino también tenemos en Portugal, en Brasil, o sea, en muchos lugares hacemos este tipo de videos. Me encanta ver cómo está el mercado inmobiliario en los diferentes países y ciudades que visito y dejarme un comentario, cuál fue el que más les gustó, qué les pareció cada uno de ellos. Y nada, nos vemos en unos días con un próximo video.